Hola y bienvenidos a Todo es Mentira en el cine y la televisión. Hoy nos dejamos de novedades y nos remontamos a los mismísimos orígenes del cine, cuando el medio todavía no había sido bendecido con el sonido y las películas tenían que inventar múltiples soluciones visuales para transmitir lo que querían contar. Pero sobre todo una época en la que el medio audiovisual era tan novedoso que estaba lleno de misterios y posibilidades. Algunas de ellas tan enigmáticas e inexplicables como las que dieron luz a Nosferatu. Nosferatu, dirigida en 1922 por Friedrich Wilhelm Murnau, está considerada una de las cimas del cine expresionista, junto a clásicos como El Golem o El gabinete del Dr. Caligari. Todas ellas, junto a otras menos conocidas como El estudiante de Praga, La muerte cansada o El último, formaron parte de un movimiento en el que las sensaciones, los sentimientos impactaban en la obra. No solo en el cine, sino también en pintura, danza o música. Este movimiento, nacido del aislamiento alemán tras la derrota de la Primera Guerra Mundial, generó obras que parecían plasmaciones físicas de las emociones torturadas de los artistas. Sin duda, Caligari y Nosferatu son las dos obras más conocidas de este periodo, quizás por ser las más asequibles y atemporales. El gabinete del Dr. Caligari, con su estética artificial y su argumento en espiral donde se desvela con un final sorpresa que los actores del drama son en realidad otra cosa, una especie de Todo era un sueño pero en versión desquiciada, es la más accesible. Pero Nosferatu ha pasado a la historia como una de las mejores películas de vampiros de todos los tiempos, una que deja de lado la visión que tenemos habitualmente de Drácula como un galán que seduce a damas en camisón para hincarles el diente. Nosferatu es un monstruo sin el menor atisbo de humanidad en él, y es lo que hace que la película, junto a su avanzadísima puesta en escena, revolucionaria para la época, se haya convertido en un clásico. Pero hay más. Nosferatu, independientemente de su condición de pionera y de su extraordinaria calidad, tiene un trasfondo siniestro que la hace especialmente atractiva y que además no se ha mitigado con el paso del tiempo. Para empezar, su génesis parte de la poco elegante idea de piratear la novela Drácula de Bram Stoker, publicada en 1897. Es cierto que por entonces el tema de los derechos de autor era algo más difuso que ahora, pero el morro que le echaron Murnau y su productor Alvin Grau fue impresionante. Nosferatu sigue una línea argumental muy similar a la del libro de Bram Stoker, arrancando con el viaje de Jonathan Harker a los Cárpatos, alojándose en el castillo de Drácula, que aquí pasa a llamarse Conde Orlok. Luego Orlok viaja a Londres y acosa a la prometida de su huésped. Dejando de lado la monstruosidad de Orlok, todos los rasgos típicos de los vampiros que conocemos de sobra están aquí presentes. La fobia al sol, dormir en ataúdes, alimentarse con sangre. Estos indiscutibles parecidos entre Drácula y Nosferatu hicieron que la viuda de Bram Stoker, Florence Balcom, emprendiera una cruzada personal para asegurarse de que todos los negativos de Nosferatu eran quemados, a diferencia, por ejemplo, de las adaptaciones oficiales de la novela de Drácula, que en aquel momento estaba interpretando, entre otros, Bela Lugosi, que luego sería famoso por las adaptaciones cinematográficas de Universal. Para evitar que la persecución fuera a más, Alvin Grau, el productor, declaró en bancarrota a la compañía que había creado para producir Nosferatu, Prana Film, que desapareció con solo esta película en su haber. Sería injusto decir que Nosferatu no es más que un plagio de Drácula, ya que sus valores cinematográficos van mucho más allá de eso. Pero lo cierto es que la señora Balcom casi consigue su propósito, ya que llegó a quemar muchas de las copias. Solo el celo de algunos coleccionistas que, conscientes del valor que entrañaba la película, ocultaron unas últimas copias, permitieron que la producción no se convirtiera en una de tantas de las películas del cine mudo que hoy se han dado por completa e irreversiblemente desaparecidas. Pero además de esta furiosa persecución, hay más detalles que han incrementado la mitología oscura en torno a la película. El productor Alvin Grau se sumergió después de la Primera Guerra Mundial en los círculos ocultistas de Berlín y junto a Enrico Dickmann fundó en 1921 la productora Prana Film, que financiaría Nosferatu. También estuvo afiliado a la famosísima Otto, la Ordo Templis Orientis, frente a la cual estuvo un tiempo nada menos que Aleister Crowley, el mago y ocultista más famoso del siglo XX. Grau escribiría algún libro muy influido por las ideas de Crowley, como el teosofista Libro de la Hora Cero, aunque en general las ideas de Crowley le repugnaban por sus matices anticristianos. De hecho, estos aires ocultistas ya se dan en el propio nombre de la productora, Prana Film. Prana es un término del sánscrito, una lengua litúrgica que se usa en el hinduismo, el budismo y el jainismo, y que hace referencia a la fuerza vital que mueve a todos los seres vivos. Es sencillo relacionar este concepto con la mitología del vampirismo y la idea de una criatura que no está del todo muerta y que absorbe la sangre de los vivos.
La propia película también tiene algo de ocultista en detalles visuales. Por ejemplo, las cartas que se intercambian Nosferatu y Enoch están llenas de simbología arcana e incomprensible que no se ha descifrado del todo y que se cree que podrían estar inspiradas en un código esotérico. Por otra parte, la visión que se nos da de Nosferatu no es la del típico ghoul o devorador de cadáveres que se alimenta de carne y órganos. El Nosferatu que presenta la película de Murnau es la de una especie de cuerpo astral sin vida, que por ello se disuelve al entrar en contacto con la luz del sol. Es una curiosa perversión de la idea del ave nocturna que no puede vivir durante el día y que Grau robó al alquimista medieval Paracelso. La única vez que se ha conservado esa idea etérea y con raíces en las teorías ocultistas para definir a un vampiro es en el extraordinario remake de Nosferatu que rodó Werner Herzog en 1979, protagonizado por Klaus Kinski, Isabella Gianni y Bruno Ganz. En esta espectral adaptación de la película de Murnau se le devolvía el nombre de Drácula al conde, pero se respetaba aquella idea del vampiro como un fantasma de la película de Murnau. Y de hecho en el castillo de Drácula, cuando este se va a Londres, el prisionero Jonathan Harker comienza a tener visiones que confirman lo que le han dicho antes los atemorizados campesinos, que Drácula, o Nosferatu, vive en un plano intermedio entre la realidad y el más allá. Pero vamos con los cotilleos, que es lo que os gusta. En 2015, cuando todas estas cuestiones parecían decididamente condenadas a glosar el baúl de los recuerdos de la cinefilia morbosa, el cadáver de Murnau fue profanado. Este reposaba embalsamado en un ataúd de metal en el cementerio de Stahnsdorf, a 20 kilómetros de Berlín. El cadáver fue decapitado y se llevaron su cabeza, y junto a la tumba se encontraron restos de cera, lo que hace pensar que se pudo llevar a cabo algún ritual ocultista. Murnau pasa así a engrosar una larga lista de cadáveres históricos que han sido decapitados por distintos motivos, como por ejemplo Mata Hari, Descartes o el Marqués de Sade. Lo cierto es que este robo es solo la culminación de una vida llena de rumores y detalles escabrosos, como todos los que rodearon a su muerte con 42 años en 1931 en un accidente de tráfico. Después de arrasar en la entrega de los Oscars de 1927 con su obra maestra Amanecer y solo un par de semanas antes del estreno de la que sería su última película, Tabú, Murnau murió en un accidente en un coche que conducía su criado filipino de 14 años. Kenneth Anger, el autor de Hollywood Babilonia, un libro imprescindible si os interesan los cotilleos del descocadísimo Hollywood de la época y si os da un poco igual la estricta fidelidad a los hechos, escribió en su día: Murnau había contratado como criado a un bello muchacho filipino de 14 años llamado García Stevenson. Las viperinas lenguas de Hollywood no tardaron en afirmar que cuando el vehículo se salió de la carretera, Murnau estaba practicando una delicada felación sobre García. Así que ya veis, amigos y amigas, un final extremadamente mundano para la vida de un director que, como tantas otras cosas que rodearon a Nosferatu, estuvieron llenas de misterios y enigmas. Nosotros dejamos aquí esta historia entre brumas y dudas y vamos a nuestro castillo a afeitarnos la cabeza y afilarnos las paletas. Os esperamos, con o sin acompañamiento de los hijos de la noche, en la próxima entrega de Todo es mentira en el cine y la televisión.